Escuchas Ecos de Aed. Entonces, yo creo que cada generación tiene la responsabilidad de abrir sus ojos espirituales. Y estos ojos espirituales, estos oídos espirituales, se abren al discernimiento que Dios nos da para comprender nuestra realidad, no para escaparnos de ella. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a este podcast Ecos de Aed. En esta quinta temporada estamos recibiendo un banquete de parte de nuestra invitada especial, la profesora Nina Balmaceda. Profesora, bienvenida. Qué gusto estar nuevamente contigo aquí, Jessica, y muchos saludos también a quienes nos observan y escuchan. Claro que sí, el gusto y el privilegio es nuestro, un tema tan poderoso al cual nos invita esta quinta temporada a reflexionar y a ponderar una fe que trastorna el mundo. Y en este episodio, luego de haber recibido un manjar sobre lo que es la incidencia pública, y ese contexto de Hechos 17 que nos dio con tanta majestuosidad en el episodio anterior, me parece que podemos ya movernos a un acercamiento de repente un poco más práctico y hablar en este tercer episodio sobre la incidencia pública paso a paso. Y la pregunta de rigor, profesora, sería, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Muy bien. Eh, yo diría que siempre es bueno comenzar conversando. Conversando con las personas, especialmente para nosotros, personas de fe. Ser parte de una comunidad de fe no es algo opcional, secundario, si me da el tiempo, no. Ser parte de una comunidad de fe es algo inherentemente necesario a nuestra identidad cristiana. Nosotros somos parte del cuerpo de Dios. El cuerpo de Cristo en sí mismo es un concepto colectivo, entonces no puede haber ahí cristianas que andan solitos. No debiera haberlos. Siempre podemos comenzar entonces en nuestra propia comunidad de fe. Si tenemos una preocupación, conversar con nuestros pastores, líderes de la iglesia, compañeras con quienes participamos en estudios bíblicos y decir, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? Y yo creo que esta es una necesidad en cada generación. Nosotros vivimos siendo nueva creación en un mundo con viejos sistemas. Aunque los sistemas cambien de nombre, típicamente los sistemas se siguen replicando, sistemas de abuso contra las personas, sean estas minorías étnicas, sean estas personas con discapacidad, sean estas personas extranjeras, etcétera, etcétera. Por distintos motivos, estos viejos sistemas del mundo victimizan muchas veces a personas por distintos motivos. Entonces, yo creo que cada generación tiene la responsabilidad de abrir sus ojos espirituales. Y estos ojos espirituales, estos oídos espirituales, se abren al discernimiento que Dios nos da para comprender nuestra realidad, no para escaparnos de ella. Dios quiere una vida plena, que no solamente es vida plena para mí, que no solamente es vida plena para mi familia, sino una vida plena para toda la creación. Y los seres humanos son parte de la creación. Entonces, nos preguntamos, en nuestra generación, ¿qué cosas ofenden a Dios? ¿Qué expresiones de injusticia están blasfemando el santo nombre de Dios? Tristemente, creo yo que en este momento vemos muchas expresiones de injusticia. Entonces, empezamos por conversarlo.
con nuestros hermanos y hermanas, nuestros amigos y amigas más cercanos, para ver si Dios les está mostrando lo mismo. Y una vez que podemos identificar una causa clara y consensuada, entonces podemos empezar a ver quiénes más están trabajando en este tema. Les doy un ejemplo sencillo en mi propia vida, en lo que ocurrió en mi país, en Perú, mi país de origen, durante un periodo sumamente duro de conflicto armado interno. Hubo miles de personas apresadas injustamente bajo cargos de terrorismo. Personas que quizás habían sido forzadas a brindar alimentos a los rebeldes. Quizás personas, médicos, enfermeros o personas que habían sido forzados o de buen corazón que habían tratado de ayudar a personas heridas y entre esos heridos había personas que se habían levantado en armas. Y muchísimos, quizá la mayoría, personas que no tenían absolutamente nada que ver, pero que eran gente pobre, gente de origen indígena, quizás que no hablaban bien el español y que sin duda no tenían dinero para contratar a un buen abogado o abogada que les defendiera, terminaron en la cárcel bajo condiciones eh, infrahumanas. Mucho, mucho maltrato. No les cuento más detalles porque nuestro tiempo es limitado. Pero sin duda hubo cristianos y cristianas, especialmente estudiantes de derecho, eh, que se organizaron porque a ellos les preocupaba tanto abuso contra las personas más pobres en este contexto de grave violencia política. Entonces, este grupo de abogados y futuros abogados y abogadas, trabajadores sociales, incluso algunos eran estudiantes del mundo de comunicaciones, futuros periodistas, empezaron a visitar las cárceles y fue muy difícil conseguir permisos porque, como les digo, estos miles de personas habían sido condenados como terroristas, entonces estaban en cárceles de máxima seguridad. Pero, especialmente mujeres, recibieron permiso para poder entrar y más bien entrar como agentes pastorales, para guiar oraciones, para ofrecer comunión a las personas que estaban en estas cárceles, muchos de ellos condenados a cadena perpetua. Imagínense, personas inocentes condenadas a cadena perpetua. Entonces, como parte de esta labor pastoral, algunas de estas mujeres, algunas de iglesias evangélicas, otras de iglesias de congregaciones católicas, se encontraron dentro de las cárceles. Y tú eres de Paz y Esperanza, y tú, yo soy otros decían, soy de esta organización católica de ayuda social. Entonces, entre ellos, estos dos grupos muy pequeños, es decir, invitemos a todos los creyentes a orar por los inocentes en la cárcel, en primer lugar, para que sobrevivan, en segundo lugar, para que salgan de la cárcel lo antes posible. Luego, esta campaña de oración se expandió para orar por todas las personas encarceladas, porque aún las personas culpables, incluso hasta de terrorismo, pero también de otros crímenes no políticos, vivían en condiciones infrahumanas. Creo que hasta ahora las condiciones carcelarias en mi patria son bastante terribles. Entonces, ese movimiento de oración llevó adelante o animó a que muchos cristianos participaran en campañas de incidencia política porque se conformara una comisión de liberación de las personas inocentes. Entonces, si bien hubo mucho activismo público exterior, que yo personalmente apoyé, muchas personas apoyaron, también hubo este respaldo espiritual a la campaña pública para que se diera esta comisión de indultos que en su momento presidió el padre Lancier, Hubert Lancier, en mi patria. Entonces, todo eso comenzó porque personas se encontraron en la cárcel sirviendo a los presos y empezaron a conversar entre ellos. Yo diría, ese es un primer paso. Conversar, explorar
dónde tenemos acuerdo, dónde estas preocupaciones que creo yo son preocupaciones que el Espíritu Santo pone en nosotros, conectan con las preocupaciones que el Espíritu Santo pone en otras personas. En segundo lugar, yo recomendaría un acuerdo y estudiar con profundidad el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús no solamente nos da un tremendo lecture, una presentación maravillosa de cómo vivir en lo privado. Es especialmente también relevante sobre cómo vivir en la vida pública, en la arena pública. Y esto es lo interesante. El Señor Jesús nos enseña a levantar la voz, a caminar en lo público de manera no violenta. Los mejores cambios que podemos lograr son los cambios que logramos mediante la persuasión, no la coerción. Entonces, el abrazar la no violencia, el abrazar una vida que afirma la dignidad de todas las personas, en mi modesta opinión, debe siempre ir, esa es una cara, debe siempre estar la otra cara de la moneda, que es un compromiso a no maltratar, un compromiso a no poner en riesgo la vida de las personas con las que estamos en desacuerdo. Y esto requiere mucho coraje y esto requiere organización y aprender métodos de cómo hacer incidencia pública y usar nuestros cuerpos de manera activa, no pasiva, de manera activa, pero no violenta. Es decir, no armas, pero sí la valentía que se requiere para poder decir, estamos comprometidos con esta causa porque esta causa le importa a Dios. Pero no atacar violentamente, no amenazar la vida y no coercionar a nadie. Entonces, eso no debiera venir como una imposición porque el pastor o la pastora dicen, vamos a ser no violentos, así que nadie lleve armas. Esto tiene que venir de un diálogo, de un aprender juntos y juntas, de explorar los caminos, la forma de ser del Señor Jesús de Nazaret. Y como fueron los seguidores de la iglesia primitiva del Señor Jesús. ¿Continúo? No sé si querías comentar algo. Sí, no, simplemente iba a reaccionar que me cautiva el cómo pones como referente el Sermón del Monte, ¿verdad? Que tiene tantas posibilidades de acercamiento y solamente quería comentarte que si ya para ir concluyendo nos podrías dar, ¿verdad? Que unos pasos concretos, ya nos has dado dos, ¿verdad? Pero qué pasos adicionales concretos, como me parece que es lo que ibas a hacer de todas maneras Yo, este, pues, para la iglesia, porque me parece que hay mucho que anotar. exacto. Y un siguiente paso, y no necesariamente esto es lineal, yo creo que hay muchas cosas que pueden incluso irse haciendo simultáneamente, porque no todos tenemos que hacer todo. También necesitaremos que algunas personas investiguen cuál es la autoridad ante quien queremos hacer que nuestra voz sea oída. Algunas cosas se pueden tratar directamente con autoridades locales. Otras materias, otras problemáticas deben oír ante autoridades estatales, provinciales. Según el país varían un poco los nombres de las distintas esferas en que nos estamos organizados políticamente. Y, por supuesto, también hay campañas que se hacen a nivel nacional. Por ejemplo, yo personalmente creo que, dado el sistema democrático de los Estados Unidos, el hacer llegar nuestra voz mediante campañas de email y de cartas, de llamadas telefónicas, y ahora que vivimos en este mundo donde las plataformas sociales también tienen mucha influencia, no siempre para bien, desafortunadamente, todos estos son espacios que podemos utilizar. Entonces, una vez que se identifica cuáles son las autoridades ante las cuales queremos incidir, tenemos que dialogar y acordar de qué maneras podemos hacer sentir nuestra voz.
Y muchas veces podemos hacer varias expresiones de disidencia simultáneamente. Entonces, vamos mandando cartas, vamos poniendo nuestras posturas en los medios sociales y nos acordamos reunirnos delante de la casa del gobernador los sábados por la mañana, 4 sábados durante un mes, y vamos a expresar allí con carteles de manera no violenta nuestra postura sobre X tema, porque distintas comunidades van a ser, van a tener estos consensos. Yo personalmente no creo que necesariamente todos vamos a estar de acuerdo en todas las políticas públicas. Lo que sí ruego a Dios es que sigamos creciendo en consenso de que la dignidad humana es digna, debe ser respetada, debe ser defendida, que nadie debe ser tratado con abuso, ¿no? Pero quisiera que todos estuviéramos de acuerdo, pero reconozco que para esto es necesario seguir dialogando, seguir escuchándonos y también con mucho coraje seguir presentando nuestra convicción de que todas las personas deben ser tratadas con el mismo cuidado, todas las personas son iguales ante Dios y deben ser tratadas por igual ante la ley. Eh, Sin duda, el envío de las cartas también es importante, no que cada quien haga una carta como mejor le parezca, sino ser muy concretos, porque cartas largas nadie las lee, ser concretos, tener lenguaje claro, que no sea vago, que no sea confuso, que si los asistentes del gobernador, por decir, o la gobernadora de nuestro estado, por decir cualquier cosa, eh, no tiene tiempo para leer y sus asistentes realmente no entienden si estamos por esta política o contra esta otra política. Es muy importante tener claridad en el mensaje. Eh, Sin duda, también dependiendo del tema que estemos tratando de avanzar, es muy importante mostrar nuestra presencia cuando hay audiencias, por ejemplo, en la Asamblea Estatal o en la Asamblea Local, en town halls, como decimos aquí. Se me escapa cómo decimos town halls en español. Eh, Hay un nombre, ya me va a venir a la mente en un momentito. Eh, Cabildo abierto típicamente, al menos en Sudamérica, cabildo abierto es el nombre, ¿no? En que se invita a la población a venir y dialogar con los representantes, con los gobernadores, con los miembros de los consejos municipales. Entonces también hay que estar presentes. Entonces nos damos cuenta que todo esto requiere tiempo, organización, saber escucharnos hacia adentro, es decir, los que estamos bajo una misma causa, convocados por una misma causa, saber escucharnos, ponernos de acuerdo, pero también, hermanos y hermanas, saber escuchar a las personas con las que estamos en desacuerdo. Si queremos que nuestra causa se escuche, también tenemos que escuchar a los demás. Y escuchar a la otra persona, a los otros grupos, no significa estar de acuerdo, pero la escucha es esencial para proyectar el respeto que nosotros queremos que nos respeten a nuestra postura, también tenemos que ofrecer respeto a la postura del otro. Reflejar que lo que nos mueve es el amor al prójimo. Por lo tanto, si estamos incidiendo públicamente por una causa que responde al amor al prójimo, debemos también tener amor al prójimo a quienes están en contra y de tal manera modelar el mensaje de Jesús, no solamente con palabras, sino con la forma como estamos. Nuevamente afirmo, y me lo digo a mí misma, seguir dialogando, seguir escuchándonos, mostrando respeto. Reitero, escuchar a la otra persona no significa estar de acuerdo con la otra persona, pero sí significa querer encontrar y seguir cultivando puentes de diálogo. Eso es lo que más necesita nuestro país en este momento, que nos escuchemos, que encontremos consensos y Dios quiera que ese consenso, yo sé que Dios quiere, ojalá los humanos también queramos construir, cultivar esos consensos, afirmando, fundamentando y construyendo sobre el cimiento que es el reconocimiento de la dignidad igual de todas las personas. Excelente, profesora. A quienes nos sintonizan, la invitación es a tomar nota
de estas recomendaciones que nos hace la profesora Nina Balmaceda para que podamos tener como iglesia, como comunidad de fe, un paso a paso de aquellas cosas que podemos hacer para levantar nuestra voz profética en medio de movimientos de incidencia pública. Profesora Nina, gracias una vez más por estar con nosotros y gracias por enriquecernos y por llevarnos a una reflexión seria y responsable sobre un tema tan importante para la iglesia. Gracias a ti, Jessica. Creo que lo más valioso de esta conversación ha sido tus preguntas, hermana, porque estas preguntas son para todos y creo que todos y todas debemos seguir reflexionándolas y ampliando nuestra comprensión y buscando la dirección de Dios en nuestras vidas. Así que ahí lo tienen, hermanos y hermanas. La invitación es a continuar reflexionando sobre aquello a lo que el Señor nos llama a hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por sintonizarnos y será hasta un próximo episodio donde continuaremos desarrollando y dialogando sobre este tema tan importante de la incidencia pública en la vida de la iglesia. Hasta la próxima. Muchas bendiciones y mil gracias. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.